Hay algunos puntos importantes que se deben tener muy en cuenta antes de comenzar el ejercicio físico con nuestro APBT. 1. Es importante que nuestro perro esté sano, libre de enfermedades de cualquier tipo, infecciones bacterianas, parásitos, internos o externos, lastimaduras, diarreas y deshidrataciones, en fin, todo lo que afecte a su organismo y la fisiología. Tener en cuenta las incapacidades físicas al momento de entrenarlo. 2. La alimentación que le demos debe ser de buena calidad y controlada en su cantidad y proporciones. Es importante reducir los excesos de grasa, y darle un aporte progresivo de hidratos de carbono acorde al ejercicio, y una buena calidad y cantidad de proteínas. Hay que reducir las grasas, porque limitan los movimientos, y dificultan la respiración, además de sumar un peso muerto. 3. Es importante que el perro esté desarrollado físicamente, o sea que haya madurado físicamente. Si bien completa su crecimiento cerca de los 2 años, se puede empezar antes, teniendo cuidado, no sometiéndolo a ejercicios violentos, o excesos de esfuerzos. Podemos comprometer el desarrollo si lo hacemos. El primer ejercicio y fundamental para el cachorro es el juego, principalmente con otros cachorros. Desde muy corta edad, siente la necesidad natural de explorar el mundo que le rodea, agudizar y potenciar sus instintos primarios básicos que se supone le darán en la edad adulta, las cualidades necesarias para la supervivencia. El instinto de caza incita al perro a perseguir todo aquello que se mueve con la intención de correr tras su presa para alimentarse. El cachorro perseguirá, por acto reflejo, cualquier objeto que le lancemos, cualquier animal que corra, o a cualquiera de sus hermanos de camada. El instinto de presa surge por la necesidad del animal adulto para agarrar a su presa, darle muerte y posteriormente devorarla. Podemos observar cómo se despierta este sentido en el cachorro al verlo agarrar, mediante el juego, cualquier trapo o mordedor que al moverlo, despierte en él un deseo de apresarlo. Cuando un cachorro juega con otro, sigue despertando sus instintos, en este caso el de dominancia. El juego no es más que un combate a niveles de agresividad mínimos, los cuales tienen la misión de enseñar al cachorro las técnicas precisas para un enfrentamiento real en la edad adulta. Si nos fijamos, cuando 2 cachorros o perros jóvenes juegan, sus movimientos y expresión corporal son los mismos que una lucha real pero sin carga agresiva. Todos estos juegos son los adecuados y necesarios para que el cachorro desarrolle su estructura ósea y muscular. No debemos forzar al cachorro o perro joven, cuyo desarrollo no ha concluido, y someterlo a ejercicios físicos violentos, pues corremos el riesgo de causar alguna lesión, que en algunos casos puede ser irreparable. No debemos caer en el error de forzar continuamente la presa en un cachorro, ni correr distancias grandes, ni obligarlo a saltar, ni mucho menos forzarlo a arrastrar el más mínimo peso. Su osamenta en esa edad es débil y está en proceso de formación. Es necesario esperar a que se consolide. Es importante siempre no obligar a un perro a hacer algo que no quiere, esto es letal hablando en términos populares de hoy en día. Un perro predispuesto genéticamente a una displasia de cadera o a un prognatismo, si es sometido brutalmente de cachorro a este tipo de ejercicios, acusará su afección con más intensidad. Por tanto debemos dejar al cachorro que él mismo racione su nivel de ejercicios mediante el juego natural. Diferenciaremos 2 tipos de ejercicios básicos, 1, los que potenciarán su masa muscular. 2, los que potenciarán su resistencia física. El ejercicio más completo es el de nadar, pero se debe tener cuidado. Al principio algunos perros no se quieren meter al agua, y cuando no están acostumbrados a nadar, se pueden ahogar o acalambrarse. Por eso al tirarle una pelotita al agua para que la traiga, debemos tirarle una pequeña que le sea fácil de agarrar y traer, no una pelota de fútbol que le va a costar un montón acercarla hasta nosotros. El segundo ejercicio más completo es el de correr. Debemos llevar una velocidad acorde con lo que queremos exactamente que nuestro APBT trabaje. Lo ideal es un paso que no sea correr, sino caminar rápido. El perro no debe correr a más de 20 km por hora. Para evitar lesiones, antes de empezar cualquier ejercicio, nuestro perro debe tener los músculos calientes, bastará con hacerle correr de 5 a 10 minutos, a un paso libre y cambiante.
puede suceder que al hacerlo correr, sus patas se lastimen, más en el cemento de las calles, y más aún si él tira de una correa cuando nosotros vamos en bicicleta. En este caso recomendamos parar al perro un par de días, y aplicarle una pomada antiséptica y cicatrizante. Tengamos en cuenta lo siguiente de los ejercicios. Poco tiempo y rápido trabajo para aumentar la masa muscular. Un buen APBT no es aquel que está lleno de músculos, esto le quita agilidad, movilidad, velocidad, lo pone duro, no sirve así. Más tiempo y despacio aumenta su resistencia física. O sea, que el perro corra y no se cansa, esto es fundamental en un buen perro preparado físicamente. Ejercicios para la cabeza. Tira y afloja. A diferencia de otros ejercicios que se basan solo en capturar sin soltar, el tira y afloja es una actividad mucho más positiva, ya que nos permite trabajar el deja, es decir, enseñar al perro a soltar objetos. Podemos utilizar un juguete de tipo mordedor, o nudo, que agarremos por ambos lados, mientras el perro mordisquea en el centro. Presa. Los músculos importantes son los maceteros y el frontal. Para entrenarlos, hay que tener un árbol o viga, atamos con una cuerda un trapo o una cubierta de moto o bicicleta que no sirva más, para que nuestro APBT haga presa en él e intente arrancarlo. La altura correcta, será aquella en la que nuestro perro pueda apoyar sus patas traseras en el suelo. Si le colocamos una polea, de manera tal que nosotros tiramos de un extremo de la cuerda, y en el otro extremo está el trapo o la cubierta, entonces será mejor aún, porque le damos movimiento. Este ejercicio lo practicaremos 1 o 2 veces por semana y durante un tiempo máximo de 15 minutos. En poco tiempo, el APBT desarrollará unos buenos maceteros, y podrás ver que el canal central de la cabeza cada vez será más pronunciado y su presión en la mordida habrá aumentado. Recomendamos alternar el ejercicio de presa con el del tira y afloja, ya que, a diferencia del tira y afloja, el ejercicio de presa no enseña al perro a soltar objetos, lo que puede provocar una situación muy grave en caso de pelea entre dos perros. Además, generalmente se suele motivar al perro para alcanzar objetivos cada vez más altos. Debido a su propia constitución y peso, el impacto de la caída puede provocar graves lesiones en las articulaciones que predispongan al perro a desarrollar ciertas enfermedades, como artritis y artrosis. Ejercicios para pecho y hombros. Si el perro corre cuesta abajo, desarrolla el pecho. Otro ejercicio para desarrollar pecho y hombros sería hacer arrastrar peso. Si no se dispone de un carrito preparado para este fin, podemos aprovechar desde neumáticos de autos, tablones de obra o bidones, etc. El entrenamiento de arrastre con pesos excesivos está totalmente desaconsejado, ya que la carga de pesos muy elevados daña las articulaciones y la musculatura del can. También puede propiciar la aparición de lesiones y hasta la rotura de huesos en casos muy extremos. Ejercicios para cuartos traseros. Aquí, a diferencia del anterior ejercicio, haremos subir cuesta arriba a nuestro perro, desarrollando todo el tren posterior al hacer empuje sobre la tierra. Lo ideal sería tener una caminadora, una cinta caminadora y levantarla de atrás o adelante según qué músculos queremos trabajar. Todos los ejercicios anteriormente expuestos se han de intercambiar, para que nuestro APBT tenga una musculatura homogénea. Ejercicios de propósito general. Ejercicios con obstáculos. El agility es un deporte muy completo que estimula la mente y el cuerpo del perro. Aunque en este deporte a nivel competitivo destacan razas más ágiles, como el border collie o el pastor ovejero australiano, lo cierto es que el pitbull puede desempeñar todas las tareas de forma excelente si se le entrena de forma regular. El circuito de agility, ya sea casero o en un centro, ofrece la posibilidad de estimular la musculatura de distintas partes del cuerpo, ya sea mediante vallas de salto, túnel, slalom, pasarelas o ruedas. Existen muchas posibilidades. Al tratarse de un recorrido mínimamente complejo, el perro debe aprender cómo superar los distintos obstáculos al lado de su propietario, lo que le ayuda a mantener su mente activa y a seguir las órdenes de su guía, una forma excelente de mejorar nuestro vínculo y compenetración. Para finalizar, te agradezco mucho por haber visto nuestro trabajo, y por favor, dale like, compártelo en tus redes sociales, y deja tus comentarios. Visita nuestro blog para que descargues gratis el estándar de tu raza.
Suscríbete a nuestro canal para que recibas los super contenidos que publicamos semanalmente. Si estás suscrito y no recibes nuestras actualizaciones, puedes activar la campanita de notificaciones al lado del botón de suscripción. Suscríbete ya. ¡Ya!